Bueno, mi proyecto consiste en abordar, visualizar la identidad en el género musical del huayno con arpa, ¿no? Esto vinculado a una historia familiar, que es una historia creo que se repite en muchas familias. Mi familia, por ejemplo, son de Ancash, ¿no? Un distrito de Recuay que se llama Pararín. De ese distrito hay dos historias de éxitos muy conocidas, ¿no? La más importante que influye mucho en mi proyecto es la de Samuel Dolores, que es tío de mi madre, quien fundó Prodisar, una disquera productora de esa época, desde los 80, ¿no? Hasta los 90, que ya casi ha desaparecido, pero está en actividad todavía. Lo que generó esta productora fue todo un movimiento y contribuyó al desarrollo y evolución de este género musical del huayno con arpa. Y vinculado mucho a la historia o proceso o revolución de la migración, ¿no? De la sierra a la costa. Entonces lo que yo rescato es qué contenidos se manejaban en estas letras del huayno con arpa desde sus inicios del género, ¿no? Hasta ya donde los momentos en que se fueron incluyendo nuevos instrumentos, fue evolucionando la letra, fue evolucionando y cambiando el contenido, ¿no? Entonces en mi obra se puede ver, o en el proyecto en sí, en conjunto, se puede ver desde pintura tradicional, retratando, apropiándome de estos símbolos, elementos, sin distinguir épocas, sino coger todo el plano general de este género, ¿no? Está la pintura tradicional, luego están soportes más populares, por decirlo, de la calle, donde mezclo un poco de las letras, el contenido del huayno con arpa, con la tipografía o el lettering de la calle, y también soportes nuevos, ¿no? Que son soportes más masivos que se encuentran en los carros, en el transporte público, y básicamente ese es un panorama, ¿no? De la obra. Al concebir la obra, como que tenía esa inquietud también, ¿no? Si hacía una obra clásica, óleo sobre lienzo, de repente necesitaba es muy difícil adaptarlo a otros soportes, ¿no? A otros espacios. Entonces eso fue también lo que me motivó para buscar otros soportes que fueran más directos, ¿no? Y al buscar esos soportes también buscaba un contenido que sea más directo. Entonces por eso es que busco las letras, el lettering y soportes tradicionales, ¿no? Encontrar cualquier triple que esté en la calle, adaptarlo a las necesidades que tenía y para que pueda instalarse en cualquier parte, ¿no? En una pared suficiente, ¿no? Y que sea muy llamativa por su color y forma. Eso fue un salto, porque al comienzo que hice soportes tradicionales, al hacer ya una instalación fue un poco complicado, ¿no? Yo ya me estaba arriesgando, por así decirlo, ¿no? Pero sí tuvo buenos resultados. Yo quería que cualquier persona en la calle lo pudiera entender al leer una frase conocida, una canción conocida, no dijera, ah, esta canción es de tal, o se identifica con tal, o esta frase es de tal, que sirviera básicamente eso, ¿no? Que sea muy funcional. Bueno, con relación al contexto de la obra, comienza por un contexto familiar, ¿no? No estoy totalmente desligado del género musical. Entonces comencé por ahí, por la familia. Y vi la historia familiar, cómo habían pasado los años, ¿no? Desde que mis padres se conocen o se involucran también con este género y con el mismo proceso de migración. Entonces, y el huayno ha sido así, ¿no? Ha acompañado a este proceso de migración, ha acompañado a este proceso de revolución cultural que se ha dado a espaldas del Estado, ¿no? Y que ha sido importante para generar esto, ¿no? Industrias populares mediante las cuales la gente ha construido su identidad, ¿no? En las letras, en el contenido, en los soportes, etcétera, ¿no? Y tanto es así que el huayno con arpa ha sabido influenciar en muchos géneros, ¿no? En la cumbia, en la chicha, qué sé yo, ¿no? Y creo que
hay temas muy conocidos que hay gente que puede leer que no sabe nada de Huayno con arpa, pero lo identifica porque lo ha visto en tal cosa o en tal sitio o en tal canción, ¿no? Y creo que eso es lo que le da un poco de fuerza a mi trabajo y le da un poco de universalidad, si se podría decir, ¿no? Bueno, el proceso no comienza cuando yo ingreso, ¿no? Sino desde que descubro el arte o el dibujo y la pintura, básicamente, ¿no? Cuando en ese momento uno está desligado, pues tenía 12 años seguramente, desligado completamente o no visualizaba tanto la identidad que había en la familia, ¿no? Entonces descubro la pintura y el dibujo y ese proceso es básicamente de aprender técnicas, métodos, eh, técnicas más que nada tradicionales, llevadas al dibujo académico. Y cuando ingresé a la escuela fue también así, ¿no? Básicamente los 4 años el proceso fue clásico, aprendí mucho el dibujo clásico, la pintura académica, quizá otros soportes o otras tecnologías. eh, y cuando fue importante cuando ya la escuela entró en un proceso de reforma, ¿no? Se incluyeron nuevos cursos, nuevas metodologías, nuevas prácticas. También viene eso todo acompañado de nuevas tendencias, ¿no? Entonces fueron estos cambios que fueron ya ampliando el panorama, creo yo, a todos los alumnos, ¿no? Como dije, estaba investigando, no básicamente teóricos, pero sí tendencias relacionadas a la estética popular, ¿no? Con lo primero que me encontré fue el sensacional del diseño mexicano, que es una sistematización de la gráfica popular mexicana, ¿no? Y es muy hermosa esa sistematización, ¿no? Lo que pasa en México, por lo que he visto, es muy similar a lo que pasa acá en Perú, ¿no? La gráfica está muy relacionada a la música, a la curandería, al amor, al chamanismo, ¿no? Y es muy similar los soportes que se manejan también, ¿no? Hay rotulados a mano, eh, serigrafía, los colores fluorescentes. Entonces comencé por ahí y ya iba investigando, encontré también muchos artistas. En Colombia, por ejemplo, está el Popular de Lujo, que es algo parecido al sensacional del diseño mexicano. En estos dos casos son diseñadores los que han sistematizado, ¿no? En libros, exposiciones, catálogos, muestras, todo este contenido, bagaje estético popular en su país y en su contexto, ¿no? Y eso ha influenciado bastante en mi proyecto. Y para entender el contexto nacional, local, teóricos como Matos Mar, Renato Romero, que habla sobre la música, el huayno y la chicha, eh, básicamente esos autores también se han influenciado entre sí, ¿no? Entonces hay mucha relación. Creo que básicamente son esos dos autores que han influenciado mucho en mi trabajo para sistematizarlo, ¿no? Y ya también en marketing, ¿no? Arellano, que también habla mucho sobre el limeño, el nuevo limeño, divide al limeño en muchas generaciones, ¿no? Y qué es lo que consumen. Cuando ya estaba por terminar la escuela, con un grupo de compañeros veíamos que de repente individualmente iba a ser bien difícil al comienzo, ¿no? Así que vimos el trabajo colectivo como una oportunidad más sólida, por el mismo hecho de que existen más aportes, más ideas, siempre vinculadas a un contenido en común, ¿no? A un interés en común. Así nació un colectivo que hicimos acá en la escuela que se llama Ruta Mari, y creo que es el proyecto más importante que tengo ahora, ¿no? Individualmente no me manejo mucho a nivel profesional, sino como colectivo, ¿no? Siempre estoy pensando en colectivo, haciendo propuestas en colectivo, consultando con mis compañeros, y para qué nos está yendo muy bien, y ya hemos expuesto, ¿no? Hemos dado conferencias, algunas charlas, y también es parte de todo el movimiento que está existiendo ahora, ¿no? Hay un interés muy marcado ya sobre este tipo de tendencia, ¿no?
Creo que eso es lo más importante ahora y creo que como proyección tenemos muchas cosas aún por hacer, tenemos muchas propuestas y creo que ya las vamos a ir consolidando poco a poco, ¿no?